Pellegrini lo nombra ministro de Interior, ¿no? Un cargo fundamental y que tiene que ver justamente con la relación con las provincias. Y la presencia de Roca en el gabinete de Pellegrini es interpretada por la oposición como un signo de que nada cambió, ¿no? Se produjo la renuncia de Juárez Selman y eso fue acompañado por parte de Pellegrini de algunas promesas de apertura, de transparencia, incorporar también al gobierno del gabinete a figuras más independientes o incluso opositores moderados, pero el hecho de que esté Roca aparece como un signo de continuidad muy claro de que el régimen habrá caído Juárez Selman, pero el régimen sigue en pie, ¿no? Y Roca aparece además como la figura, como quien maneja, para los propios contemporáneos estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, para los discursos de la prensa opositora, como quien maneja los hilos del poder en realidad, y también como el gran responsable, finalmente, más allá de la renuncia de Juárez Selman, de la La crisis crisis, claro. en la que está envuelta el país, porque la crisis no termina con la crisis económica, ¿no? No termina con la renuncia de Juárez Selman, sino que los efectos se siguen sintiendo varios años más. En ese clima, a mí me parece que hay una anécdota que muestra bien cómo esta cuestión de que Roca aparecía como el responsable, el culpable de los males del país, digamos, que es la de un intento de asesinato, un atentado que sufre Roca. No era el primero, ya había Acá habido. en la esquina del instituto, para que quede claro. En la esquina del instituto, exactamente. Roca sale es febrero de 1891. Salía de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, en una reunión de gabinete, y se trasladaba a su casa, que quedaba a pocas cuadras, en el centro también de la ciudad, y ahí es interceptado por alguien que le dispara. Le dispara al coche en el que Roca se trasladaba sin herirlo, ¿no? O sea, no le pasa nada a Roca. Bueno, ese que dispara es un chico de 15 años, un muchacho, es detenido y se le inicia una investigación policial y judicial contra él para intentar determinar si detrás de este chico había algo más, había un complot revolucionario o algo más. De hecho, se declara el estado de sitio, se clausuran diarios opositores, dando cuenta de un clima de incertidumbre, ¿no? La idea también de que algo parecido a lo de la Revolución del 90 podía volver a ocurrir, rumores de nuevos levantamientos. Bueno, no se puede demostrar nada. En realidad lo que surge de esa investigación es que este chico que se llamaba Tomás Zambresi actúa con una banda de chicos, algunos canillitas, sus hermanos, uno de sus hermanos, chicos trabajadores de los sectores populares, también mezclados con ellos eh, los hermanos Palacios, que eran hermanos de Alfredo Palacios, de que Alfredo no participa, pero el que va a ser después dirigente del Partido Socialista, que ya pertenecían a otra extracción social, pero bueno, que todos conviven en la calle, ¿no? En ese espacio abierto y flexible que es el de la calle, y que planean asesinar a Roca. ¿Por qué? ¿No? Eh, bueno, aparentemente Zambresi y este grupo de chicos leían y discutían de política en los talleres en los que trabajaban, en los almacenes, talleres, espacios de trabajo en los que se leía prensa y se discutía sobre política, entre ellos también. Y bueno, y en esas discusiones y en esas lecturas circulaban estos discursos opositores que ponían el foco en Roca, ¿no? Y toda la culpabilidad en Roca. Entonces son chicos en gran medida de sectores populares, trabajadores, de familias de inmigrantes, pero que, eh, digamos, que participan de la discusión política, son lectores que se inician recién justamente en la lectura de los diarios en particular, que seguramente fueron beneficiados por las políticas de expansión de la educación pública llevadas adelante por el gobierno de Roca. Entonces son nuevos lectores que leen la prensa y que llegan, bueno, y que construyen su propia visión sobre la política y actúan en consecuencia, ¿no? Entonces creo que esa anécdota pinta un poco ese clima.